caso Madre Mía ha dado un paso muy importante esta semana. Se ha encontrado la primera evidencia, el primer cuerpo de una persona torturada y asesinada por la patrulla que dirigió el capitán Carlos en la base contrasubversiva de Madre Mía. El cuerpo de Edgardo Isla, muerto el 25 de junio de 1992 a los 28 años, fue encontrado en el poblado de Yanajanca, a solo 10 minutos de la base contrasubversiva que dirigió Humala. Primera evidencia. Con esta primera evidencia, el Ministerio Público decidió formalmente abrir una investigación contra todos los que resulten responsables de estas muertes. Muertes que además se cuentan, de acuerdo a los testimonios, en cientos. O sea, esto fue un genocidio, esto fue un asesinato en serie de un comando dirigido por Ollanta Humala en 1992. Entonces, si tenemos la primera evidencia, si tenemos al Ministerio Público, todos apuntando a un solo objetivo, hacer justicia, llegar a la verdad. Pero el Ministerio Público necesita que el ejército peruano otorgue información de la lista de los suboficiales y los oficiales que estuvieron en esta base contrasubversiva. ¿Quién dirige el ejército? El general Luis Ramos Hume, comandante general del ejército, puesto allí, en ese puesto, por Ollanta Humala, después de haber hecho Humala lo que quiso con el ejército peruano, convertirlo casi en su partido político. A ver, 2 más 2 es 4. ¿Usted cree que Ramos Hume, hombre de confianza de Humala, va a dar facilidades a la investigación del caso Madre Mía? No, si ya a nosotros nos dijo que los testimonios que se habían presentado, que presentó Cuarto Poder, Veto a Saber y Primer Plano, son políticos. No, eso es un asunto político. Eso dice Ramos Hume. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a la verdad con un general así? Que además este gobierno permite que siga. Claro. Este gobierno, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, permite no solamente que Ramos Hume siga en la Comandancia General del Ejército, sino que otros generales puestos por Humala, salteándose el cuadro de méritos, salteándose los ascensos que correspondían, colocó, él puso, hizo y deshizo con el ejército peruano. Y este gobierno, bien gracias, porque Jorge Nieto Montesinos, el ministro de Defensa, con tal de mantenerse en el cargo, con tal de ver el cargo de defensa más bien como un trampolín político a la presidencia del Consejo de Ministros, se calla y se convierte en cómplice de los militares que fueron puestos por Ollanta Humala. Óscar Quispe nos cuenta novedades en exclusiva de lo que ha concluido la Comisión de Defensa del Congreso y sobre todo quiénes son los responsables políticos de este atropello, de esta forma tan dominante de controlar el ejército al mismo estilo de Vladimiro Montesinos. Este es su informe. Sí tuve la oportunidad de ver cómo él en más de una oportunidad, en varias oportunidades en el día, llamaba a la señora Nadine y llamaba a Ollanta Humala a reportarle lo que estaba pasando en la zona. El hombre que habla en pantalla es Walter Chávez Cruz, general de brigada del ejército peruano. Chávez debería ser, en estos momentos, el comandante general del ejército, según recomienda el grupo de trabajo que se encargó de evaluar los procesos de ascensos y pases al retiro de los oficiales de las Fuerzas Armadas en los años de Humala, presidido por el jurista Enrique Bernales. Pero Ollanta Humala le bajó el dedo para poner en su lugar irregularmente al general Luis Ramos Hume. La Comisión de Defensa del Congreso en los próximos días debatirá 2 informes que son lapidarios para el expresidente Ollanta Humala y que lo llevarían a una acusación constitucional. El primero lo señala como el protector de un organismo paralelo al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, creado para armar operativos de fachada con el fin de mostrar buenos resultados en la lucha contra el narcoterrorismo en el Brain.
Estos operativos eran maquillados y el encargado de armarlos era Iván Vega Loncharich, quien, en la teoría, era un viceministro de Defensa, pero en la práctica era el Rambito del Brain. El general Chávez fue jefe de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el Brain en el 2012 y recuerda muy bien la intromisión de Iván Vega en las operaciones militares. La primera vez que lo vi uniformado, uniforme camuflado, tipo policía, con casco, anteojos oscuros, con un fusil de francotirador en el hombro. No lo conocía, llegaba con varios oficiales de la policía. Pensé que era un oficial de policía, luego me enteré que era el viceministro. Primera sorpresa, que esté uniformado. Segundo, que un viceministro esté en la zona de operaciones. Pero Vega tenía un respaldo que venía directamente de Palacio de Gobierno y que pasaba por alto toda la jerarquía del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Vega tenía el respaldo de Nadine Heredia y también del presidente. El Comando Conjunto estaba realizando operaciones en el Brain. Estaba realizando operaciones durante todos los días previos y posteriores a la Semana Santa. Estando ahí en el Brain, al general Howell Ballena, que era el jefe del Comando Conjunto, y mi jefe directo, recibe la orden del presidente que vaya a la zona de Charati, y ya no tenía absolutamente nada que ver el señor Iván Vega. Pues, sin embargo, él se quedó durante todos esos días ahí. Sí pude tener, lamentablemente lo tengo que decir, sí tuve la oportunidad de ver cómo él en más de una oportunidad, en varias oportunidades en el día, llamaba a la señora Nadine y llamaba a Ollantumala a reportarle lo que estaba pasando en la zona. Para mí era por un lado irrisorio, pero por otro lado no sé, era un golpe para quienes estábamos a cargo de las operaciones, porque no tenía nada que ver ahí, y menos reportar. Las operaciones en el Brain debían estar bajo el mando del Comando Conjunto, pero en la práctica era Iván Vega el que daba las órdenes. Recuerda muy bien el general Walter Chávez. Lamento también mucho es que vi que había una posición muy de jefe del señor Iván Vega Loncharich sobre el director general y sobre los demás generales de la policía. Si bien es cierto, era el viceministro, pero operacionalmente no tenía absolutamente ninguna capacidad, ninguna potestad de poder dirigir operaciones u ordenarle en el sitio al director general de la Policía Nacional. Eso yo soy testigo de excepción. El general Chávez recuerda cómo el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas prácticamente era un títere de Vega y compañía. Es decir, no tenía autonomía el jefe del Comando Conjunto en operaciones militares para hacer lo que él sabe hacer, lo que él tenía que hacer con sus oficiales. No tenía ninguna autonomía. Tenía el control interno de este mayor que llamaba y reportaba todo lo que hacíamos. Tenía a Iván Vega Loncharich, que llamaba al presidente y a su esposa. Por esta situación irregular en el Brain y por permitir que Iván Vega esté por encima del jefe del Comando Conjunto y del director general de la policía, la Comisión de Defensa del Congreso ha recomendado investigar penalmente a Ollantumala por malversación de fondos del ejército y por omisión de denuncia. En el caso de Iván Vega, la comisión ha recomendado abrir investigación por el delito de usurpación de la función pública. Además, el informe de la Comisión de Defensa señala que habrían suficientes indicios para afirmar que el expresidente Ollantumala cometió infracción constitucional. Y el segundo informe también es lapidario contra Ollantumala. El informe señala que el expresidente modificó normas para favorecer a oficiales de su entorno. Con él actuaron los exministros de Defensa Pedro Cateriano, Jake Balakivi, además del ex asesor presidencial Adrián Villafuerte, alias El Ácido.
Uno de los oficiales favorecidos por Humala es el actual comandante general del ejército, Luis Ramos Hume, quien convenientemente ha dicho que no hay registros de los soldados que sirvieron en la base Madre Mía en 1992 al mando del capitán Carlos. Lamentablemente no ha habido registros que registren el nombre de la persona que trabajaba, sino una serie de seudónimos. Entonces no ha habido un registro por seguridad. ¿Qué significa que no hay registros? Efectivamente, como usted lo manifiesta, ¿por qué? Por la seguridad y por todo lo que ocasionó. Como militar, ¿qué opinión tiene de los actos de Ollanta Humala? Mire, yo ahorita estoy viendo lo del sismo. Esto es algo político que yo no puedo dar declaraciones políticas porque el ejército y las instituciones somos apolíticos. La fiscalía que investiga el caso Madre Mía tendrá seria dificultad para encontrar los registros de los soldados que sirvieron al mando del capitán Carlos. El 19 de mayo, este programa también hizo un pedido de información al ministro de Defensa sobre los soldados de la base Madre Mía, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. La verdad, no sé qué espera este gobierno para remover no solo al comandante general del ejército, Luis Ramos Hume, sino a todos los generales puestos de manera irregular por el expresidente capitán Carlos Ollanta Humala. ¿Qué está esperando este gobierno? ¿Por qué se le pasean las tortugas a este gobierno? ¿Por qué no tienen el cálculo suficiente para advertir las cosas malas que le pueden pasar o les están pasando o les han pasado? Lo de Torne es un ejemplo. ¿Por qué esperar? Lo de Chinchero, que tiene que ver con Torne, es otro ejemplo. Se lo estamos advirtiendo, presidente, desde hace semanas. ¿Qué hace allí Ramos Hume? Nieto se está haciendo el loco porque Nieto se quiere quedar para tentar el premierato, ahora que va a haber cambio de gabinete, que debería ser en 28, pero como van las cosas, va a ser antes. Entonces, por favor, o es que, no, el ejército, mucho problema, no hay que hacer olas, no, la típica, ¿no? Pero ahí están. Los generales de Humala están ahí. ¿Al servicio de quién cree, presidente? ¿Al servicio de quién? Si a ellos no les tocaba ascender, no les tocaba llegar a esos cargos. ¿Y gracias a quién lo tuvieron? A Humala. ¿A quién creen que sirven? Regresamos.